¿Alguna vez te has preguntado por qué tu vida parece estancada, por mucho que intentes cambiarla? Quizás no sea lo que haces, sino lo que dices. Cada historia que cuentas sobre tus dificultades, cada queja, cada vez que mencionas tu dolor, todo esto te ata silenciosamente al pasado del que quieres escapar. Lo aterrador es que la mayoría ni siquiera nos damos cuenta. Creemos que compartir nos hará sentir mejor, pero en realidad, cuanto más hablamos, más profunda es la herida, más se convierte en parte de nuestra identidad. Piénsalo, si cada día siembras palabras sobre el fracaso, el cansancio y la pérdida en tu mente, ¿podrá el árbol que plantas florecer de felicidad? Hoy quiero explorar contigo 15 lecciones profundas de la filosofía estoica, principios que han ayudado a personas durante miles de años a afrontar la adversidad con calma y valentía. No son consejos vanos, sino estrategias de vida basadas en la experiencia y la conciencia que te ayudarán a saber cuándo callar para protegerte, cuándo actuar para avanzar y cuándo cambiar tu forma de hablarte. Exploraremos por qué el silencio no es debilidad, sino fortaleza, por qué la acción es la respuesta y por qué tus palabras pueden forjar tu destino. Si alguna vez te has cansado de que te juzguen, si quieres escapar del ciclo de frustración y ansiedad, si buscas una manera de vivir de forma más proactiva y pacífica, quédate hasta el final de este video. Creo que al aplicar estas lecciones, te darás cuenta de que no tienes que esperar a que el mundo cambie, puedes cambiarte a ti mismo primero y luego cambiar todo lo que te rodea. Antes de empezar, si es tu primera vez aquí, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido valioso. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre ti mismo y tu forma de vivir cada día. Ahora, emprendamos un viaje para descubrir el poder del silencio, la disciplina de la acción y el arte de ser el maestro de tu propia historia de vida. 1. No cuentes todo en tu vida. Aprende a guardar silencio para liberarte. Había un hombre llamado Alejandro que vivía en un pequeño pueblo costero de España. Era un pescador esforzado, pero un accidente en el mar le costó su barco, su posesión más preciada y su único medio de vida. Desde ese día, a todo aquel con quien se cruzaba, le contaba la historia, como el mar estaba agitado, como la enorme ola se lo llevó todo y lo injusto que había sido su destino. Al principio, la gente lo escuchaba con compasión. Pero con el tiempo, empezaron a evitarlo, porque la historia se repetía una y otra vez, sin cambiar, y Alejandro parecía estar perdido para siempre en su pérdida. Lo que Alejandro no se daba cuenta era que cada vez que contaba la historia, la herida en su corazón se reabría, el doloroso recuerdo se regaría y se volvería tan fresco como si hubiera sucedido ayer. Aunque creía liberarlo, en realidad se estaba atando a la cuerda invisible del pasado. No avanzaba, porque su mente seguía en el barco que se hundió hacía muchos años. Una tarde, sentado en los muelles desiertos, Alejandro se encontró con un anciano de semblante tranquilo y ojos brillantes. Era el señor Rafael, un marinero que había viajado mucho por el mundo. Rafael escuchó a Alejandro contar la historia que le resultaba familiar, pero cuando Alejandro terminó, le preguntó con dulzura, ¿cuántas veces has contado esta historia? Alejandro dudó, no, puedo contarla. Rafael sonrió, piénsalo, si cada vez que la cuentas es como echar un ancla, ¿cuántas anclas has echado al pasado? ¿Crees que podrías zarpar con tantas anclas sujetando tu barco? La pregunta fue como una flecha que atravesó la mente de Alejandro. De repente comprendió que se estaba frenando en la misma agua, no por el mar ni por el destino, sino porque seguía arrastrándose hacia allí con sus historias. Desde ese día, Alejandro decidió probar algo nuevo, el silencio. Dejó de hablar del accidente.
En cambio, empezó a aprender a remendar redes cada mañana, trabajando descargando mercancía en el puerto para ahorrar dinero y comprar un pequeño bote. Al principio, el silencio lo hacía sentir vacío, como si olvidara una parte importante de su vida. Pero luego se dio cuenta de que el silencio le estaba abriendo espacio a nuevas cosas. Empezó a hablar de sus planes, de lo que estaba aprendiendo, del futuro bote que construiría. Tan solo 2 años después, Alejandro volvió al agua en su nuevo barco. No era uno grande, pero sí lo suficientemente grande como para ganarse la vida haciendo lo que amaba. Lo que más lo hacía feliz no era solo haber recuperado el mar, sino la libertad que sentía al saber que ya no estaba atado a las viejas historias. La lección de la historia de Alejandro es clara: cada vez que relatamos una historia dolorosa, usamos nuestras palabras para mantenerla viva un día más. Y mientras viva, no podemos avanzar plenamente hacia el futuro. El silencio no es debilidad ni negación. El silencio es una forma de poner fin a las historias del pasado, para que tu energía pueda dirigirse hacia lo que quieres construir. Solo cuando dejas de hablar de lo perdido puedes realmente hacer espacio para lo que está por venir. 2. No todos los que te escuchan quieren lo mejor para ti. Aprende a elegir a la persona adecuada con quien compartir. En las afueras de Sevilla, vivía una mujer llamada Isabela, conocida por su tacto y sinceridad. Isabela siempre creyó que la honestidad era la base de todas las relaciones. Siempre que se enfrentaba a dificultades, compartía sus sentimientos con quienes la rodeaban, desde sus colegas y vecinos hasta amigos que había conocido en breves conversaciones. Isabela atravesaba una época muy turbulenta, su trabajo había sido despedido, su familia estaba bajo presión financiera y su relación se estaba desmoronando. En busca de consuelo, contó su historia a cualquiera que mostrara interés. Al principio, pensó que encontraría compasión. Pero poco a poco, Isabela se dio cuenta de que los chismes estaban por todas partes, incluso distorsionando los detalles, convirtiéndola en tema de conversación en cafeterías y reuniones familiares. Una tarde, mientras hacía compras, Isabela escuchó a 2 mujeres susurrar sobre ella. Hablaban de sus dificultades con una mezcla de lástima y una extraña satisfacción. La sensación fue como un cuchillo frío. Comprendió que había confiado su historia a manos que no sabían cómo protegerla. Ese día, Isabela buscó a la señora Valeria, una anciana que vivía calle abajo, respetada por todos por su sabiduría y serenidad. Isabela le abrió el corazón, avergonzada y decepcionada. Valeria solo sonrió y dijo: «Hija, no todos los oídos son lugares seguros para confiar secretos. Hay quienes escuchan no para entender, sino para tener algo que decir. Hay quienes se preocupan porque te quieren, pero a otros solo les importa saber que están en mejor posición que tú». Le contó a Isabela una historia de su juventud, cómo había perdido a una amiga por haber compartido demasiado en un momento de mayor vulnerabilidad. Desde entonces, dijo, aprendimos a mirar antes de confiar. Las palabras, una vez que salen de nuestra boca, ya no son nuestras. Solo deben dárselas a quienes han demostrado que pueden manejarlas con amabilidad. Desde ese día, Isabela cambió. Dejó de contarle todo a todo el mundo. Observaba más, escuchaba más y compartía con profundidad solo cuando sentía que la otra persona era confiable. Sus historias privadas se reservaban para unos pocos amigos sinceros y, aún más importante, para ella misma. Unos meses después, cuando la situación se tranquilizó, Isabela notó algo: su paz había aumentado drásticamente. Ya no tenía que preocuparse por lo que decían de ella, ya no se sentía expuesta. En cambio, se sentía más ligera, con más control y más fuerte. La lección aquí es: no todo silencio es soledad,
ni todo compartir es conexión. Sé selectivo con quien confías, porque tu historia es un bien preciado y solo debe confiarse a quienes saben cómo preservarla y valorarla. 3. Guarda para ti el dolor que otros te causan, transforma la herida en fortaleza. En un pequeño pueblo de Galicia vivía un hombre llamado Mateo. Era un famoso panadero de la zona, querido por todos no solo por sus deliciosas hogazas de pan, sino también por su carácter alegre y generoso. Pero entonces ocurrió un suceso inesperado. Su mejor amigo, en quien había confiado durante 10 años, se aprovechó de él en un trato, causándole la pérdida de casi todos sus ahorros. A partir de ese día, Mateo cambió. Cada vez que alguien mencionaba negocios o el nombre de su amigo, Mateo contaba toda la historia, hasta la última palabra y la última mirada que había visto ese día. Lo contaba en la taberna, al repartir pan y en las reuniones del pueblo. Al principio, la gente se compadeció. Pero poco a poco, empezaron a cansarse. Muchos suspiraron suavemente al verlo prepararse para empezar la vieja historia. Una mañana de invierno, mientras Mateo esperaba junto al horno a que se horneara su pan, recibió la visita de don Esteban, un viejo herrero. Esteban escuchó a Mateo desahogarse de nuevo y luego le preguntó con dulzura: ¿sabes qué tiene de especial el fuego de este horno? Si le echas el mismo trozo de hierro roto todos los días, arderá eternamente, calentando el hierro. Pero una vez forjado, si lo mantienes en el fuego, se apagará. Tu historia es la misma. Si sigues calentándolo con palabras, nunca dejarás que se enfríe lo suficiente como para empezar algo nuevo. Mateo se quedó sin palabras. Se dio cuenta de que cada vez que contaba la historia, revivía el dolor, se rascaba la herida. Creía que lo liberaba, pero en realidad se hundía en la ira y la pérdida. Desde ese día, Mateo intentó algo nuevo, se guardó la historia para sí. Ya no mencionó el nombre de quien lo traicionó, ya no usó esa traición como excusa para sus fracasos. Dedicó su tiempo a aprender nuevas recetas, intentando hacer pasteles nunca vistos en el pueblo. En lugar de apaciguar su dolor, apaciguó sus habilidades y sus sueños. Unos meses después, Mateo presentó un singular pan de miel y nueces. Se popularizó rápidamente, devolviendo a su panadería su antigua gloria. Los aldeanos ya no hablaban de Mateo como un traidor, sino como alguien que admiraba su fuerza y talento. Mateo comprendió que guardarse el dolor no era para proteger a quien lo lastimó, sino para protegerse de quedarse anclado en el pasado. Cuando dejas de hablar del dolor, le das la oportunidad de sanar. Y cuando la herida se convierte en cicatriz, ya no sangra, solo te recuerda lo fuerte que fuiste. 4. Las palabras crean la realidad. Elige las palabras que guiarán tu vida. En la ciudad de Granada hay una joven llamada Camila que trabaja como florista en una pequeña tienda en la esquina de la calle. Desde pequeña, Camila ha estado acostumbrada a escuchar y hablar mal de los demás, no porque quiera, sino por el entorno que la rodea. Su madre a menudo se queja: mi vida está llena de mala suerte, sus vecinos suspiran, aquí nunca hay buenas oportunidades, y la propia Camila, cuando las cosas van mal, dice con facilidad: nunca lo lograré. Al principio, estas palabras parecían inofensivas. Pero poco a poco, Camila se dio cuenta de que su vida se estaba volviendo estrecha, repetitiva y desesperanzada. Cada mañana, al abrir su tienda, se decía: hoy no venderé mucho, y en general, era cierto. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba las macetas mojadas, Camila se encontró con don Javier, un anciano que solía comprar rosas para su esposa. Al ver a Camila con la mirada baja, le preguntó por qué. Ella respondió: no eres apta para este trabajo, no eres buena en nada. Don Javier sonrió, señaló la canasta de flores florecidas y dijo:
¿sabes? Las flores nunca se consideran feas. Simplemente florecen instintivamente y dejan que la gente lo sienta por sí misma. Lo que te dices a ti mismo es como regar tu alma. Si el agua es limpia y fresca, las flores estarán frescas. Si el agua es venenosa, las flores se marchitarán. Esas palabras la atormentaron toda la noche. Empezó a prestar más atención a lo que decía, tanto a los clientes como a sí misma. En lugar de, supongo que hoy habrá pocas ventas, intentó decir, alguien encontrará las flores adecuadas aquí hoy. En lugar de, no se me da bien, dijo, estoy aprendiendo a ser mejor. Al principio, las cosas no cambiaron mucho, pero se sentía más ligera, menos estresada. Después de unas semanas, los clientes empezaron a volver con más frecuencia. Comentaban que les encantaba que los recibieran con una sonrisa y palabras amables. Camila se dio cuenta de que no solo las flores necesitan luz para florecer, sino que las personas también necesitan la luz de sus propias palabras para prosperar. Un año después, la tiendita de Camila se ha convertido en un lugar predilecto para muchos vecinos. Ya no es la niña que se queja, sino una inspiración, siempre con una frase positiva para cada cliente. La historia de Camila demuestra que las palabras no solo describen la realidad, sino que la crean. Cuando cambias tu forma de hablar de ti mismo y de tu vida, siembras nuevas semillas para tu futuro. Si quieres un mañana diferente, empieza con las palabras que dices hoy, palabras que te nutren, te apoyan y te abren el camino. 5. La acción es la respuesta más poderosa. Deja que los resultados hablen por sí mismos. En la ciudad de Valencia, vivía un joven llamado Diego, conocido entre sus amigos como el que siempre tenía grandes planes. Cada vez que se encontraban en una cafetería, Diego hablaba de sus próximos proyectos, abrir una pastelería francesa, aprender fotografía profesional o correr una maratón. Su forma de contar historias era tan apasionada que todos los que lo escuchaban se emocionaban. Pero entonces, mes tras mes, todos se dieron cuenta de que ninguno de los proyectos había empezado realmente. Al principio, Diego pensó que exponer su plan le daría más motivación. Pero lo que no sabía era que cada vez que recibía elogios o admiración, su cerebro liberaba un poco de dopamina, como si hubiera alcanzado algún éxito. Como resultado, la emoción inicial desapareció rápidamente antes de que pudiera siquiera empezar a trabajar. Una noche, Diego conoció al señor Tomás, un vecino mayor, dueño de un taller de construcción de barcos. Tomás había oído a Diego hablar de innumerables ideas, pero nunca lo había visto ponerlas en práctica. Simplemente dijo, Diego, en mi taller nadie puede presumir de su barco hasta que toca el agua. Porque un barco solo es hermoso cuando flota y navega, no cuando aún está en el papel. Eso fue una llamada de atención. Diego empezó a hablar con más calma sobre sus planes. Dejó de hablar de la panadería o de la nueva cámara. En cambio, pasaba las mañanas experimentando con recetas, las tardes aprendiendo edición fotográfica y las noches corriendo por el parque. 3 meses después, nadie sabía qué hacía Diego, hasta que de repente abrió una pequeña panadería frente a su casa. El pan caliente en los estantes sorprendió a todos. Preguntaron, ¿por qué no dijiste nada antes? Diego simplemente sonrió, porque quería que el aroma del pan respondiera por mí. Poco a poco, la gente se dio cuenta de que Diego ya no era el tipo que hablaba mucho y hacía poco. Se convirtió en alguien que trabajaba en silencio, pero cada vez que aparecía, traía resultados claros. Se acabaron las promesas, solo acciones concretas, y eso lo hizo más respetado que nunca. La lección de la historia de Diego es clara, las palabras pueden impresionar a la gente por un momento, pero son las acciones las que la hacen recordar.
Los resultados, por pequeños que sean, son más poderosos que 1000 promesas. Cuando dejas que tus resultados hablen por sí solos, no necesitas convencer a nadie, los hechos hablan por sí solos. 6. Mantén tus objetivos en secreto para proteger tu motivación cuando el silencio es un escudo para tus sueños. En la antigua ciudad de Toledo vivía una niña llamada Lucía, aficionada a la cerámica desde niña. Soñaba con abrir algún día su propio taller de cerámica, donde sus creaciones personales pudieran exhibirse y venderse en todo el mundo. Cuando Lucía empezó a aprender cerámica, rebosaba entusiasmo. Siempre que se encontraba con amigos, colegas o incluso conocidos a los que rara vez veía, hablaba con entusiasmo de su sueño: alquilar un pequeño taller, organizar exposiciones e invitar a otros artesanos a colaborar. La gente la elogiaba, la animaba e incluso le sugería nuevas ideas. Lucía sentía que ya estaba a medio camino. Pero al llegar a casa, lo pospuso. Los planes se quedaron en el papel y el torno de alfarero acumuló polvo. Un día, Lucía visitó a la señorita Marisol, una maestra ceramista a la que admiraba. Mientras Lucía le contaba sus planes, Marisol sonrió y le preguntó: ¿crees que las semillas crecen mejor si se dejan en la tierra o si se arrancan y se muestran a todos los días? La pregunta hizo reflexionar a Lucía. Se dio cuenta de que había estado tan ocupada mostrando la semilla que se había olvidado de cuidarla. Cada cumplido era como una brisa fresca, pero también le quitaba el entusiasmo y la motivación para ponerse a trabajar. Desde ese día, Lucía decidió mantenerlo en secreto. No le contó a nadie sus nuevos pasos. En cambio, pasaba todas las tardes después del trabajo practicando su oficio, experimentando con levaduras y anotando sus progresos en un cuaderno aparte. El silencio la ayudaba a concentrarse, evitando las distracciones de consejos contradictorios o miradas sospechosas de los demás. 6 meses después, cuando Lucía realizó inesperadamente una pequeña exposición en el café artístico de la ciudad, la gente se dio cuenta del tiempo que llevaba preparándose en secreto. Los exquisitos jarrones y los platos con estampados únicos recibieron innumerables elogios de los visitantes. Cuando le preguntaron por qué no se lo había contado a nadie antes, Lucía simplemente respondió: porque quería que mi trabajo hablara por mí. La lección es clara: las metas, cuando son jóvenes, necesitan protegerse como semillas recién plantadas. Declararlas demasiado pronto puede dejarte con una falsa satisfacción, desmotivado o expuesto a opiniones indeseadas. Deja que tus sueños crezcan en silencio hasta que sean lo suficientemente fuertes como para resistir la luz. Y cuando llegue ese momento, los resultados silenciarán a todos, porque verán, tocarán y sentirán tu verdadero esfuerzo. 7. El diálogo interno es más importante que las palabras externas. Nutre tu voz interior para mantenerte firme. En la campiña de La Mancha vivía un joven llamado Álvaro que trabajaba como pastor. Llevaba una vida tranquila hasta que su familia atravesó dificultades económicas. Álvaro se vio obligado a vender la mayor parte del rebaño para saldar deudas, quedándose solo con algunos de los más débiles. A partir de ese día, comenzó a vivir en un círculo vicioso de autorreproche. Cada mañana, al despertar, una voz resonaba en su cabeza: eres un fracaso, nunca llegarás a nada. Álvaro no se dio cuenta de que las palabras que se decía a sí mismo se habían convertido en el alimento que alimentaba su mente a diario. Y lo que alimentaba eran la duda, el miedo y la impotencia. Aunque podía aparentar calma al hablar con los aldeanos, en su interior creía que ya no era capaz de recuperarse. Una tarde de otoño, mientras llevaba a su rebaño al campo, Álvaro se encontró con don Ignacio, un viejo pastor muy respetado en la zona. Al ver el aspecto cansado de Álvaro, don Ignacio le preguntó:
¿qué me dices al despertar cada mañana? Álvaro, sorprendido, respondió con sinceridad, me dices que lo has perdido todo. El anciano sonrió amablemente, he sido pastor toda mi vida, y sé que si llamas a tu rebaño, ovejas enfermas, todos los días, pronto no tendrán fuerzas para caminar. Lo mismo ocurre con la mente humana. El nombre que te das cada mañana determina cómo vives el resto del día. Las palabras siguieron a Álvaro hasta casa. Esa noche, intentó algo diferente, en lugar de culparse, se miró al espejo y dijo, sigo aquí. Estoy aprendiendo a empezar de nuevo. Al principio, las palabras le sonaron incómodas. Pero las repetía a diario, al despertarse, al ir a trabajar, cuando se encontraba con dificultades. Poco a poco, la voz negativa en su cabeza se fue apagando, reemplazada por palabras de aliento. Durante los meses siguientes, Álvaro no solo cuidó bien de las ovejas que le quedaban, sino que también encontró la manera de comprar más. Aprendió a hacer queso con leche de oveja que vendía en el mercado. Los aldeanos se sorprendieron al verlo más activo y seguro que antes. Álvaro comprendió que el mayor cambio no provenía de aumentar el número de ovejas, sino de cambiar su forma de hablar consigo mismo. La moraleja de esta historia es, tu voz interior es tu mejor amiga o tu mayor saboteador en la vida. Por muchas palabras positivas que digas a los demás por fuera, si sigues despreciándote por dentro, no llegarás muy lejos. Elige tus palabras interiores con tanto cuidado como eliges las semillas que siembras. Cuando tu mente recibe aliento todos los días, crearás una base sólida para superar cualquier adversidad. 8. Muévete en silencio para proteger el proceso, el poder de los pasos silenciosos. En la costa gaditana vivía un hombre llamado Sergio, apasionado por la construcción de barcos de madera. Desde niño, soñaba con construir un barco lo suficientemente resistente como para cruzar el mar. Pero cada vez que empezaba a trabajar, Sergio sentía la necesidad de contárselo a todo el mundo, mostraba sus nuevos dibujos, la madera especial que había encontrado, los detalles sin terminar. Al principio, sus amigos estaban entusiasmados, pero luego empezaron a tener opiniones muy diversas. Algunos decían que había que cambiar el diseño, otros que la madera era demasiado cara y otros dudaban de su capacidad. Esas palabras, bien intencionadas o no, hicieron vacilar a Sergio poco a poco. Empezó a dudar de sí mismo, a abandonarse, a revisarse y luego a abandonarse de nuevo. Y así, durante 3 años, el barco no fue más que un esqueleto acumulando polvo en el taller. Una tarde, Sergio charlaba casualmente con don Alberto, un viejo marinero que había viajado por el Mediterráneo. Escuchando el lamento de Sergio, don Alberto dijo lentamente, ¿sabes por qué las semillas preciosas a menudo se plantan en lo profundo de la tierra? Porque, bajo tierra, están protegidas del viento, de las miradas y tienen tiempo de echar raíces antes de enfrentarse a la tormenta. Lo mismo ocurre con los sueños, si los sacas a la luz demasiado pronto, se romperán fácilmente antes de que tengan tiempo de echar raíces. Sergio guardó silencio un buen rato. Al día siguiente, decidió cerrar el taller y abrirlo solo a unas pocas personas de verdadera confianza. Trabajaba solo, sin publicar fotos, sin registrar su progreso, sin buscar reconocimiento inmediato. Cada día, dedicaba varias horas a cada detalle, lijando cada tabla, midiendo meticulosamente, ensamblando cada viga. Casi 2 años después, una mañana de verano, Sergio botó el barco. Nadie sabía lo lejos que había llegado, así que cuando vieron el barco terminado flotando suavemente en el agua, se quedaron asombrados. No hacía falta ninguna explicación ni justificación, el resultado era la respuesta. Desde entonces, Sergio siempre ha recordado,
avanzar en silencio no es esconderse, sino protegerse. Cuando mantienes tu sueño a salvo, le das la oportunidad de arraigarse, evitando que lo influyan las opiniones o dudas ajenas. Cuando es lo suficientemente fuerte, se mantendrá firme ante todas las miradas y los desafíos. Y cuando aparezcan los resultados, hará que otros guarden silencio, no porque seas bueno hablando, sino porque has hecho en silencio algo que no esperaban. 9. Comparte desde la autenticidad, no desde la necesidad. La conexión comienza desde un lugar donde no necesitas que te demuestren nada. En Salamanca, Elena trabaja como barista en una pequeña cafetería junto a la universidad. Es una persona emotiva y le encanta compartir. Siempre que se siente sola o insegura, suele encontrar a alguien con quien hablar de todo lo que le preocupa, desde presiones económicas y problemas familiares hasta preocupaciones invisibles. Al principio, cree que se está abriendo y creando una conexión. Pero poco a poco, Elena se da cuenta de que, después de esas conversaciones, se siente más vacía, incluso arrepintiéndose de haber hablado demasiado. Una noche, ya tarde, cuando el café estaba vacío, Elena entabló conversación con el señor Miguel, un cliente mayor que solía leer sentado en un rincón. Él escuchó la historia de Elena y luego preguntó, ¿sabes la diferencia entre compartir para conectar y compartir para llenar un vacío? Elena guardó silencio, esperando a que continuara. Cuando compartes para obtener reconocimiento, les das a otros el poder de determinar tu valor. Pero cuando compartes desde dentro, simplemente los invitas a tu mundo, sin importar cómo respondan, tu valor permanece intacto. Esas palabras perturbaron a Elena durante días. Empezó a observarse, antes de hablar, se preguntó, ¿digo esto porque quiero conectar o porque quiero que me reconozcan? Se dio cuenta de que la mayoría de las veces que se sentía perdida después de confesar, era por miedo a ser ignorada, no por un deseo genuino de compartir. Elena decidió cambiar. Aprendió a escuchar más y a hablar menos. Al compartir, elegía cosas constructivas, historias inspiradoras o simplemente buenos recuerdos. Poco a poco, se sintió más ligera, porque ya no esperaba la reacción de quien la escuchaba. Y, sorprendentemente, quienes la rodeaban empezaron a buscarla más, no porque quisieran escuchar su historia, sino porque se sentían escuchados y seguros con ella. Un día, una amiga cercana le dijo a Elena, no sé por qué, pero cada vez que estoy contigo, siento que puedo ser yo misma. Elena sonrió, sabiendo que había encontrado el secreto. La verdadera conexión no requiere presumir, solo requiere estar presente. Cuando hablas con el corazón, tus palabras llegan a la gente sin intentar convencer. 10. Deja de sobreanalizar y sobrenarrar, cuando la mente necesita silencio para recuperarse. En las montañas de Asturias hay un hombre llamado Ramiro que trabaja como guía de montaña. Es cuidadoso y reflexivo, pero por eso mismo, siempre está atrapado en una cadena de pensamientos interminable. Cada vez que ocurre un incidente, grande o pequeño, Ramiro lo piensa decenas de veces, qué debería haber dicho, qué debería haber hecho, qué habría pasado si hubiera elegido otro camino ese día. Al principio, pensó que era una forma de aprender de sus errores. Pero con el tiempo, se sentía cada vez más agotado. Incluso en las tranquilas tardes junto al fuego, la mente de Ramiro corría como un tren sin frenos, entre la incertidumbre y la incertidumbre. Y cada vez que se encontraba con sus amigos, contaba la misma historia, el mismo error, como si recordarlo le ayudara a aliviarse. Pero, por el contrario, cada vez que lo mencionaba, el recuerdo inquietante se hacía más nítido, como un grabado más profundo en piedra. Un día, mientras escalaba con un grupo de turistas, Ramiro conoció a don Ernesto, un anciano tranquilo que había sido un famoso explorador.
Mientras descansaba junto a un acantilado, don Ernesto preguntó, ¿alguna vez has visto un arroyo que se enturbia? Ramiro se sorprendió, no, el agua solo se enturbia cuando algo la revuelve. Sonrió, así es. Y la mente humana es igual. Si la revuelves con viejas historias, nunca volverá a aclararse. Eso mantuvo a Ramiro en silencio durante el resto del viaje. En lugar de recordar su viaje fallido, se sentó junto al fuego esa noche, escuchando el crepitar de la leña y contemplando las estrellas. Por primera vez en meses, su mente no divagaba en el pasado. Se dio cuenta de que no necesitaba comprender ni analizar todo de inmediato, a veces, simplemente necesitaba dejarlo ir. Desde ese día, Ramiro se acostumbró a dejarlo todo. Cada vez que sentía que su mente empezaba a divagar, se preguntaba, ¿me está ayudando esto o solo me está quitando energía? Si la respuesta era esta última, se detenía, respiraba hondo y se concentraba en lo que sucedía frente a él. También limitaba sus relatos del pasado si sabía que solo le traería fatiga. Un año después, sus amigos notaron que Ramiro había cambiado, estaba más tranquilo, hablaba menos de problemas del pasado y, en cambio, contaba historias de montañas, bosques y nuevos viajes. Comprendió que la mente es como el agua, cuanto más la remueves, más se enturbia, cuanto más la dejas en paz, más clara se vuelve. Y a veces, lo que necesitamos no es analizar más, sino permitirnos descansar, dejar que el silencio lo aclare todo. 11. No compartas tus planes hasta que sean lo suficientemente fuertes, protege las semillas de los vientos tempranos de la temporada. En la campiña andaluza vive un joven llamado Mateo, apasionado por la elaboración de vino. Desde niño, soñaba con crear un vino especial, combinando las variedades de uva tradicionales de su familia con una nueva receta de fermentación que él mismo había investigado. Cuando la idea tomó forma, Mateo se la contó con entusiasmo a sus amigos, vecinos e incluso a quienes visitaban la finca. Esperaba recibir apoyo, pero a cambio, la mayoría de las reacciones fueron dudas, nadie ha probado esa receta, probablemente fracasará, el nuevo método de fermentación perderá el sabor tradicional. Al principio, Mateo intentó explicar y defender su idea. Pero cuanto más hablaba, más sentía que su confianza se desvanecía. La crítica se le pegaba como el frío rocío matutino, filtrándose en cada pensamiento. Empezó a dudar, dejando pasos importantes sin terminar y casi rindiéndose por completo. Un día, mientras podaba sus vides al final de la temporada, Mateo se encontró con la señora Rosa, una vieja vecina famosa por cultivar rosas. Ella sonrió y le dijo, ¿sabes por qué protejo tan bien los brotes nuevos? Cuando están débiles, hasta el más leve viento puede romperlos. Pero cuando el tallo está fuerte, ningún viento fuerte puede dañarlo. Tu plan es el mismo, no lo dejes salir hasta que sus raíces estén lo suficientemente profundas. Mateo reflexionó durante un buen rato. Desde ese día, dejó de compartir sus planes con nadie. Pasaba tiempo solo en la bodega, probando meticulosamente cada partida de uva y tomando notas detalladas. Nadie sabía cuánto había avanzado, solo veían la luz en la bodega, intermitente, durante meses. 2 años después, Mateo lanzó su primer lote de vino. Tenía un sabor familiar y novedoso a la vez, que incluso los escépticos reconocieron su singularidad. No necesitó explicaciones, porque los resultados hablaban por sí solos. Mateo entiende que las ideas jóvenes necesitan protegerse de opiniones innecesarias. No todos pueden ver su potencial cuando aún están en borrador. Déjenlas madurar en silencio y solo sáquenlas a la luz cuando sean lo suficientemente fuertes como para resistir por sí solas los chismes.
12. Aprende a dejar ir lo que no puedes controlar. La libertad comienza con la aceptación de tus limitaciones. En un pequeño pueblo pesquero de Galicia vivía un pescador llamado Javier. Desde niño, Javier había estado ligado al mar. Amaba cada viento salado, cada ola, y creía que si era lo suficientemente bueno y trabajador, podría controlar cualquier viaje a su antojo. Pero la vida nunca fue tan sencilla. Un año, cuando Javier rondaba los 30, se preparó para una gran temporada de pesca. Invirtió todos sus ahorros en redes nuevas, repintó su bote y eligió cuidadosamente el día de su partida según las mareas. Pero el día que debía zarpar, se desató una tormenta repentina. El mar estaba agitado, el cielo estaba oscuro y las noticias advertían constantemente a todos los barcos que permanecieran en puerto. Javier estaba furioso. Sentía como si el mar lo hubiera traicionado. Pasó la semana siguiente en casa, pero su mente ardía de arrepentimiento por la oportunidad perdida. Poco después, se encontró con don Emilio, un pescador jubilado, que remendaba sus redes en el porche. Al ver la expresión de enfado de Javier, le preguntó, ¿qué tal está el mar hoy? Javier respondió, no está nada bien, solo hay tormentas y lluvia. Si no hubiera tormentas, habría salido y habría pescado un buen pescado. Don Emilio sonrió lentamente, ¿crees que puedes dominar el mar? Tú eres solo un invitado, y el mar es el anfitrión. Un invitado sabio sabe cuándo entrar y cuándo quedarse quieto y esperar. Javier se detuvo al oír esas palabras. Le contó una historia de su juventud, cómo se había adentrado en el mar a pesar de una advertencia de tormenta, solo para perder la mayor parte de su equipo de pesca y casi perder la vida. Había aprendido a distinguir entre lo que podía controlar, como la preparación cuidadosa y el tiempo, y lo que no, como el clima o las olas. Si te aferras a lo que no puedes cambiar, malgastas tu energía y te agotas antes de poder hacer lo que sí puedes, dijo. Javier se llevó la historia a casa y reflexionó sobre ella durante muchas noches. Comprendió que la tormenta podría quitarle algunos días de pesca, pero no su preparación, no le impediría mantener su bote, revisar sus redes ni planificar su próximo viaje. Y si dejaba que su mente se quedara atrapada en el arrepentimiento, los días de calma que vendrían después serían en vano. Así que Javier empezó a cambiar. En lugar de quedarse sentado culpando al mal tiempo, aprovechaba los días de tormenta para arreglar su cabaña, aprender técnicas de conservación de pescado e incluso ayudar a pescadores más jóvenes con su experiencia marinera. Comprendía que siempre habría días difíciles en el mar, pero su reacción determinaría si podría seguir navegando. Unos meses después, apareció un inusual tramo de mar en calma. Gracias a una preparación minuciosa y una mente despejada, Javier y su equipo tuvieron una serie de salidas de pesca exitosas que compensaron todos los días perdidos. A partir de entonces, cada vez que el viento soplaba fuerte, Javier simplemente sonreía y les decía a sus amigos, no podemos controlar el mar, pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos. Comprendió que la verdadera libertad no consiste en controlarlo todo, sino en desprenderse de lo ajeno y poner toda la energía en lo que sí se puede hacer. 13. Tenga paciencia con el proceso, las semillas no germinan de la noche a la mañana. En una tranquila campiña de Castilla-La Mancha, vivía una joven llamada Isabela. Desde pequeña, Isabela sentía pasión por la cerámica. Le encantaba el olor a arcilla fresca y la sensación de sus manos moldeando nuevas formas. De mayor, Isabela decidió abrir un pequeño taller de cerámica en el jardín de su casa. Soñaba con el día en que sus productos aparecieran en grandes tiendas de Madrid o Barcelona. Al principio, Isabela trabajó incansablemente. Probó todo tipo de arcilla,
todo tipo de esmaltes y aprendió de libros y videos. Pero después de solo unos meses, empezó a impacientarse. Los pedidos eran escasos, los productos a veces se agrietaban después de la cocción, y muchos a su alrededor le decían que se rindiera y buscara un trabajo más estable. Cada noche, Isabela veía las pilas de jarrones fallidos amontonarse, desanimada. Se preguntaba si estaba perdiendo el tiempo en un sueño demasiado lejano. Una tarde, mientras Isabela tallaba un jarrón nuevo, el señor Alejandro, un alfarero veterano de la zona, pasó por allí. Observó en silencio y dijo: ¿Sabes por qué no preparo el horno inmediatamente después de terminar? La arcilla necesita tiempo para reposar, para que la humedad se escape lentamente. Si me apresuro, el jarrón se agrietará. Lo mismo ocurre con los sueños, necesitan tiempo para endurecerse antes de poder resistir la prueba. Estas palabras fueron como una brisa fresca que inundó la mente de Isabela. Empezó a cambiar su enfoque. En lugar de impacientarse, se centró en los pequeños detalles, como suavizar la arcilla, armonizar los patrones y hacer el esmaltado más duradero. Cada día se permitía mejorar, aunque fuera un poco, pero con seguridad. Isabela también comenzó a documentar su trayectoria, compartiendo su proceso de alfarería en redes sociales. Al principio, nadie le prestó atención, pero poco a poco, su pequeña comunidad fue creciendo. Un año después, una tienda de artesanía de Madrid la contactó para encargarle sus productos para su exposición. No porque fueran los más perfectos, sino porque tenían una historia y el alma de la artesana. El día que trajo sus primeros jarrones a Madrid, Isabela recordó el momento en que quiso rendirse. Se dio cuenta de que si se hubiera detenido entonces, todas las semillas de sus esfuerzos nunca habrían germinado. La paciencia no solo la ayudó a crear mejores productos, sino que también la ayudó a madurar y a mantener la calma ante las dificultades. Ahora, cada vez que los jóvenes estudiantes le preguntan el secreto de su éxito, Isabela simplemente sonríe y dice: a la arcilla le toma tiempo convertirse en cerámica. A la gente le toma tiempo convertirse en cerámica. Deja que el proceso te moldee, porque las semillas no germinan de la noche a la mañana. 14. Mantén la calma ante los elogios y las críticas, no dejes que otros controlen tus emociones. En la ciudad portuaria de Valencia había un músico callejero llamado Santiago. Tocaba su guitarra en la plaza principal todas las tardes, mientras el sol del atardecer bañaba de oro las antiguas murallas. Santiago no era rico, pero amaba la música y creía que cada melodía que tocaba conmovería a alguien. Pero no todos sentían lo mismo. Un día, un par de turistas se detuvieron a escuchar, echaron unas monedas y dijeron: tocas de maravilla, esta música me recuerda a casa. Ese cumplido hizo que Santiago se sintiera eufórico todo el día y tocó con aún más entusiasmo. Pero al día siguiente, un transeúnte frunció el ceño y dijo: este instrumento no tiene nada de especial. La crítica le dolió profundamente a Santiago. Toda la tarde tocó distraídamente, con el sonido apagado, siempre pendiente de las reacciones de los transeúntes para ver si les gustaba. Esa noche, Santiago conoció al padre Esteban, un anciano sacerdote que solía escucharlo tocar. Al oír el lamento de Santiago, el padre Esteban sonrió con dulzura. Sabes, si te alegras demasiado cuando te elogian, sufrirás el doble cuando te critiquen. En ese momento, has cedido el control de tus emociones a otros. Recuerda, un artista toca por amor a la música, no por el aplauso. Estas palabras parecieron despertar a Santiago. Se dio cuenta de que su alegría y su tristeza estaban siendo manipuladas por la excesiva atención que prestaba a las reacciones de los demás. Empezó a concentrarse más en la música, en cada nota,
cada compás, cada historia que transmitía. Una tarde lluviosa, Santiago jugaba en la plaza, aunque solo había unas pocas personas refugiadas bajo los toldos. Cerró los ojos, dejando que el sonido de la guitarra se mezclara con la lluvia. Al abrirlos, vio que nadie aplaudía, pero una niña pequeña había estado escuchando todo el tiempo, con los ojos brillantes. No dijo nada, solo sonrió y corrió tras su madre. Santiago sonrió con ella, comprendió que no necesitaba que todos lo felicitaran, bastaba con alguien que realmente lo escuchara. A partir de entonces, los elogios y las críticas lo pasaron volando. Quizá lo hicieran reflexionar, pero ya no controlaban su ánimo ni su autoestima. Santiago aprendió que cuando mantienes la calma, eres verdaderamente libre, y que la libertad es más valiosa que cualquier aplauso. 15. Vive hoy como si no hubiera mañana, pero con sabiduría, no con imprudencia. En las montañas de Andalucía, vivía un anciano llamado Mateo en una pequeña casa con vistas a un extenso olivar. Había sido agricultor toda su vida, levantándose al canto del gallo y regresando a casa al atardecer. Lo llamaban el viejo de hoy, porque siempre iba a trabajar con una sonrisa, sin quejarse ni posponer nada importante. Una vez, un joven llamado Rafael llegó de la ciudad a visitar a sus familiares y se encontró con Mateo mientras recogía aceitunas. Al verlo trabajar despacio pero con gran concentración, Rafael le preguntó con curiosidad: «Mateo, ¿por qué no continúas mañana? Hoy hace mucho calor». Mateo sonrió: «Hijo mío, mañana puede que esté vivo, pero puede que no. Si mañana no llega, seré feliz porque hoy he hecho todo lo que tenía que hacer. Pero si mañana llega, continuaré, pero sin el peso del arrepentimiento». Rafael se preguntó: «¿Pero si vivir así no es diferente a vivir con prisas, no es demasiado arriesgado?». Mateo negó con la cabeza: «Vivir hoy no significa gastar sin control ni arriesgarse a ciegas. Significa cumplir con el deber, amar con todo el corazón y disfrutar cada momento, porque nadie puede garantizar que tengamos la oportunidad de repetirlo mañana». Ese día, Mateo invitó a Rafael a cenar. En la rústica mesa de madera, colocó un plato de tostadas crujientes, rociadas con aceite de oliva exprimido esa mañana, y un tazón de sopa caliente. Comieron con el sonido del viento y el aroma del campo. Mateo contó que hacía muchos años había pospuesto un viaje para ver a un viejo amigo, pensando: «Puedo ir la semana que viene». Pero a la semana siguiente, ese amigo falleció. Desde entonces, se prometió a sí mismo no posponer nunca lo verdaderamente importante. Rafael guardó silencio un buen rato. De vuelta en la ciudad, empezó a cambiar. En lugar de decir mañana, llamó inmediatamente a un amigo al que hacía tiempo que no veía, comenzó un proyecto soñado y pasó más tiempo con su familia. Comprendió que esperar el momento perfecto para vivir era una ilusión, porque el momento perfecto era ahora. Años después, cuando Rafael regresó a Andalucía, Mateo ya no estaba. Pero entre los olivares, aún podía oír la voz profunda de su padre: «No dejes que el mañana te quite el hoy. Vive plenamente, pero con sabiduría». Estimado amigo, ¿alguna vez te has visto reflejado en alguna de las historias anteriores? Las lecciones del estoicismo no son filosofías áridas e irrealistas. Son espejos que nos ayudan a vernos con mayor claridad en medio de las tormentas de la vida. Cuando sabemos mantener la serenidad ante los elogios y las críticas, ya no nos dejamos abatir por las opiniones ajenas. Cuando comprendemos el valor del tiempo, dejamos de procrastinar en cosas importantes. Y cuando aceptamos que todo requiere un proceso, nos volvemos menos impacientes, menos calculadores, y nos centramos en vivir con mayor profundidad, más calma y con más sentido.
Quizás, después de escuchar todas estas historias, reconozcas algunos detalles de tu propia vida. Quizás alguna vez fuiste Santiago luchando con elogios y críticas, Isabela queriendo triunfar rápidamente, o Mateo procrastinando hasta que se te pasara la oportunidad. Pero lo más importante no es cómo eras, sino que harás diferente a partir de hoy. Empieza poco a poco, pasa una tarde conversando sinceramente con alguien a quien ames, termina una tarea que llevas posponiendo demasiado tiempo o simplemente siéntate y respira hondo para encontrarte aquí, ahora mismo. Porque a veces, cambiar tu destino no se logra con grandes saltos, sino con pequeños pero firmes pasos cada día. Si sientes que estas historias y lecciones te han conmovido, suscríbete al canal para no perderte el contenido futuro. También me encantaría escuchar tus historias, las lecciones que has aprendido a lo largo del camino. Deja un comentario abajo, porque quién sabe, tu historia podría ser una fuente de inspiración para alguien que lo necesite. La vida es un aprendizaje sin fin, y cada uno escribe su propio capítulo. Escríbelo con valentía, sabiduría y amor, hoy.